Gloria a Dios, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento nos estás escuchando, pero es una bendición para nosotros acercarnos a ti por estos medios y llevar una palabra para ti que sea de bendición. Y el Señor tiene preparado para nosotros en este día un tema muy precioso. Sé bienvenido a este programa, La Oración del Justo. Este es tu servidor, Jonathan Aguilar, uno de los ancianos del Ministerio Luz de las Naciones, y estoy para servirte. Tenemos con nosotros a un invitado que es desde Boston, ¿verdad? Boston, Massachusetts, nuestro hermano y pastor Antonio Regalado. Muy buenos días. Buenos días tengan todos. Es una gran ocasión para nosotros establecer un tema muy lindo que sé que te va a impactar. Es un tema maravilloso y este tema va a ayudarnos a edificarnos para poder estar más cerca de Dios, porque Dios quiere tenernos de cerca. Amén. Porque Él quiere que veamos más allá de la tierra prometida. Gloria a Dios. Amén. Que veamos más allá de esas cosas que Cristo se fue a preparar para nosotros. Son mansiones celestiales. Aleluya. Aquella vez Moisés tenía tierra prometida. Amén. Pero ahora nosotros nos toca mirar hacia esas mansiones maravillosas que Cristo está ahí preparando, porque Él dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Aleluya, gloria a Dios. Y anhelamos eso precisamente, poder estar donde Cristo está. Y creo yo que para poder entender este tema que hoy tenemos, que es la obediencia en la oración, nosotros queremos poner como base lo que dice según el primer libro de Samuel 15:22 en adelante. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y como iniquidad e idolatría. Por tanto, has desechado la palabra del Señor, también Él te ha desechado. Estas son unas palabras que Samuel está hablando a quien fue en aquel momento el rey Saúl. Saúl había sido ungido, Dios le había dado una orden que tenía que cumplir a cabalidad, pero él lastimosamente no quiso cumplir con lo que Dios le dijo. Y entonces Samuel le pregunta esto: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ahora bien, traigamos esto, estuvimos hablando en un tema pasado, ¿verdad, pastor? Sobre cómo es que el Señor quiere tener una relación con nosotros. Él quiere platicar, quiere desarrollar una amistad con nosotros de cierta manera. Somos sus hijos amados y Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero Jesucristo, nuestro Señor, dijo algo que es muy importante. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo Él. Y entonces nosotros entendemos por medio de lo que Él nos habló, que Él es el ejemplo a seguir, que Él es el camino a poder andar en la senda para poder llegar al Padre. Y entonces ese camino, si nosotros lo revisamos, vemos reflejado en la vida de Jesucristo una extremada o extraordinaria obediencia, que podríamos llamarla la obediencia perfecta. Dice la palabra que tengamos en nosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, teniendo esa deidad, no tomó eso como a algo a qué aferrarse, sino que se despojó de ella, descendió a la tierra, tomó forma corporal como de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice la palabra que el Señor, el Padre, ha exaltado a Jesucristo hasta lo alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y a ese nombre, dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor de todos. Aleluya. Qué interesante. Fíjate que aquí hay dos vertientes. Están los holocaustos y los sacrificios. Amén. Y está la obediencia. Ahora me llama mucho la atención porque plantea dos situaciones.
Es decir, hay un escenario de personas que están mirando hacia los holocaustos y hacia los sacrificios. Amén. Y hay una salida de Dios que se llama obediencia. Aleluya. Eso se dijo en antigüedad, pero que tiene mucha validez hoy. Amén. Porque Jesucristo aquí es el líder modelo de la obediencia. Aleluya. Y hacia Él tenemos que mirar. Amén. Ahora, lo interesante acá, amado anciano, es que obediencia es acatar el mandamiento de quien manda. Amén. Entonces, si nosotros no acatamos, inmediatamente estamos entrando, lo que dice ahí Samuel, en rebeldía Sí. y en pecado. Entonces, acá en la tierra se mueve una especie de orgullo, una especie de situación complicada que nosotros muchas veces nos queremos salir del mandado de quien manda. Amén. Y una vez nosotros salimos de ese territorio espiritual, entonces ya estamos cayendo en una desobediencia que no es propia y ni es factible para los hijos de Dios tener propicio un ministerio, tener propicio el trabajo para el Señor. Y entonces acá la pregunta que hace el siervo es tremenda. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Amén. ¿Verdad? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y una de las situaciones que tenemos hoy, cosas que nosotros atravesamos y tenemos que trabajar mucho en esto, es que hay una tendencia a no obedecer. Así es. Una tendencia muy fuerte, una tendencia que día a día camina y como que se ensancha, pero no. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Hoy el Señor quiere poner semillas bendecidas para que tú crezcas en esa obediencia que el Señor quiere. Todos nosotros muchas veces no observamos obediencia. Muchas cosas que nosotros creemos que no son obediencia, nosotros entramos en un contacto directo y entonces en lugar de obedecer nosotros entramos en desobediencia. Pero lo bonito aquí es que el Señor quiere más nuestra obediencia que los sacrificios y los holocaustos. De Dios. Y es que cuando nosotros traemos, amado pastor, esta pregunta hacia la oración, encontramos que en este tiempo muchas personas oran, pero oran sacrificadamente, digámoslo de esta manera. Oran como queriéndose sacrificarse, volviéndose un mártir en la oración y pues ya tenemos un sacrificio perfecto. Sí. Y ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Además dice la palabra que entre los hombres y Dios solo hay un mediador y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y podemos ver nosotros aquí que dice, se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia. Eso me lleva a mí a pensar algo más profundo que lo que se mira aquí, aquí nada más a superficie, ¿verdad? Porque podemos preguntarnos nosotros. Vemos primeramente lo que está sucediendo con Saúl, que recibió una orden de parte de Dios, pero él no la cumplió. Y él le dice a Samuel, le dice, Samuel, todo lo bueno y lo mejor nosotros lo preparamos para el sacrificio de Dios. Y en este momento ese sacrificio era como una adoración. Y hablamos, ¿verdad? En el tema pasado estuvimos hablando que la palabra oración implica adoración, comunicación, sí, intimidad y ahora implica obediencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque Dios te da una orden. Hablamos en el tema anterior que para una comunicación se necesita un receptor y un emisor. Entonces, y un mensaje por en medio. En este caso, Dios había enviado una palabra hacia Saúl que era una orden explícita de qué era lo que tenía que hacer. Mas Saúl, en su concupiscencia, toma una orden de Dios, la tergiversa a su propia manera de ver y entonces la pone en práctica. Ahora bien, pongamos esto en contexto con la oración. Muchas veces Dios quiere que nosotros oremos por esto o por aquello y nos da orden explícita del por qué,
o para qué debemos de orar. Yo me acuerdo que una vez, fíjese pastor, le quiero contar esto, hace un tiempo a mí me pidieron que yo por una persona. Y yo, ok, magnífico, yo voy a orar. Y estaba yo adorando al Señor para entrar a la intercesión. Cuando de repente iba a orar por esta persona, el Señor me detuvo y me dijo, no vas a orar por esta persona. Yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Si es interceder, estoy orando por él. Sí, pero no lo vas a hacer, me dijo el Señor, porque yo he emitido juicio sobre esa persona. Y si tú te entremetes entre él y yo, el juicio va a venir sobre ti. Wow. Santo Dios, dije yo, Señor, ¿y entonces qué hago? Pregunté yo. Y el Señor me dijo, pide misericordia. Entonces yo hablé con la persona que me pidió que orara, que intercediera por esta otra persona. Y entonces el Señor me puso a pedir misericordia por este hombre. Y resulta que después de un tiempo este hombre tuvo un accidente, rompió el carro, se rompió un brazo, una pierna, chocó con otra persona y empezó a pasarle un montón de cosas. Y resulta que al poco tiempo nos enteramos, era esposo de una mujer que ministraba en la iglesia y no contento con estar mal con ella peleando, fue y la engañó. Wow. Estaba en adulterio. Entonces el juicio de Dios vino sobre él y si yo me hubiera metido en ese momento en medio, queriendo ser más bueno que Dios, hubiera recibido yo el castigo también. No que el otro se hubiera quedado sin castigo, sino que los dos hubiéramos, porque tanto es el hechor como el encubridor. Y muchas veces nosotros, por medio de la intercesión y la oración, queremos de alguna manera solapar el pecado de algunas personas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bastante cuidado. Fíjate que esto aquí proyecta la figura de Jesús. Amén. Obediencia quiero. Así es. No sacrificio, dice el Señor. Porque el sacrificio es una cosa muy profunda que trata de confundir para que nosotros no podamos ver la verdad que es Cristo. Aleluya. Por ejemplo, a mí una vez una persona me dijo que quería que yo le llevara las horas que oraba contadas. Entonces, cuidado con eso. Sí, hay una tendencia como a tergiversar cuando nosotros no obedecemos lo que Dios quiere. Ahora, anciano, mira esto. Es algo muy importante. Esto reviste una importancia capital para nosotros tener la victoria. Acá, en Romanos 8:26, dice el Señor, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Hay muchas personas que ni siquiera a lo mejor saben que Dios requiere al Espíritu Santo orando con nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Así es. Como conviene. Entonces podríamos tener situaciones aquí en la mente que no rijan lo que el Señor quiere hacer. Y es que el Señor quiere llevarnos a una situación de obedecerlo a Él más que cualquier otra cosa. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir con nosotros. Incluso dice, interviene y nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos debilidades a la hora de orar. Así es. Y podríamos traer algún tipo de sacrificio, traer algún tipo de figura, traer alguna situación que no nos conviene. Y entonces viene el Espíritu, y el Espíritu Santo es el que trata de depurar nuestra debilidad. No vaya a ser que en ese tiempo de oración nosotros entremos en algún tipo de sacrificio o en algún tipo de holocausto, que Dios no quiere, porque entonces ya eso sería una rebeldía contra Dios. Y entonces Dios demanda que nosotros obedezcamos, que es cumplir la voz del que manda. Amén. Gloria a Dios. Por eso precisamente el Señor hace una pregunta. Ustedes me dicen Señor,
pero ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Y muchas veces nosotros no entendemos que Dios es nuestro Padre, pero también representa una autoridad y que también en parte también ha dejado autoridades sobre nosotros en representación de Él, porque la Biblia dice que Él pone y quita reyes, lo dice en el libro de Daniel. Y entonces, fíjense ustedes que para poder obedecer hay un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Y es que nosotros tenemos que aprender a escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no la palabra de Perencejo, de Juanito o de aquel perico de los palotes, no. Dice que escuchemos la voz de Dios. Pero muchos de nosotros queremos interceder, queremos hablar, queremos pedir, pero solo lo hacemos hablando y nunca nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Y mire lo que dice la palabra en Santiago 1:19. Dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. Escuche bien, dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ay, no. Qué difícil. Sobre todo los que tenemos un carácter difícil, hermanos, porque fácilmente nos encendemos. Sigue diciendo aquí, pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces, fíjense ustedes que dice que seamos prontos para oír. Y es que a veces, por ejemplo, a nosotros nuestros padres nos decían: mira, mijo, quiero que vayas a la tienda, y ya vamos para la tienda y ni siquiera nos han dicho qué quieren. Y entonces cuando ya vamos como a medio tanto, nos recordamos: ¿y qué quería? ¿Verdad? Y regresamos a preguntar, o de repente nos dijeron qué querían, pero por estar pensando en los anteojos del gallo, no pusimos atención y nos fuimos a la tienda, y en la tienda, ay Dios mío, ¿qué quería? Y se regresa uno y le tiene que, como dicen aquí, caer, pues lo van a regañar a uno. ¿Por qué? Porque uno no puso atención. Y mucha gente quiere pedir, quiere recibir, quiere, y bien, o sea, no está mal que nosotros pidamos. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 12 que nos renovemos en nuestro pensamiento para entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces platicábamos aquí entre bambalinas, ¿verdad? Estábamos platicando de que qué pasaría con una persona que está pidiendo $1,000,000, pero no sabe administrar, pero ni 100 quetzales. Entonces usted nos estaba dando un ejemplo, ¿verdad? ¿Nos puede contar? Sí, escuchaba una vez a mi pastor decir que él aspiraba a tener $1,000,000, pero que Dios no se lo daba porque él no era un buen administrador y no iba a administrar bien ese $1,000,000. Santo Dios. Cosa tremenda. Imagínense ustedes, él mismo sabía su condición, la aceptaba. Pero miren, no todos aceptamos o se acepta la condición que cada uno tiene en el corazón. Y entonces nosotros queremos ser muchas veces más bueno que Dios. Dios nos pide obediencia y a veces nosotros nos sacrificamos. Dios está diciendo, voy a dar un ejemplo. Digamos que está un muchachito o una muchachita orando por quien quiere que sea su pareja hacia un futuro. Pero tal vez esa no es la persona correcta. Pero está: Señor, en el nombre de Jesús, yo ato a esa mujer a mi corazón, porque yo, Señor, confío, yo profetizo que esa mujer es mía. Señor, guárdala. Y está uno pidiendo por eso, pero tal vez la orden de Dios o la obediencia que Dios quiere no es esa. Primera, porque quién sabe si el otro está preparado para tener una esposa. Porque de repente tal vez no tiene casa, no tiene trabajo, y lo único que hace es rascarse la barriga en su casa. Y entonces, ¿cómo va a mantener a la mujer? Con hambre. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros estamos haciéndole peticiones a Dios y nosotros ni siquiera conocemos la voz de Dios. Comenzamos con Samuel, porque fíjense que pasa una cosa muy curiosa con él. Cuando él es un jovencito, él está acostado y se oye una voz que dice: Samuel, Samuel. Y él sale corriendo con Elí y le dice: Señor, heme aquí, me llamaste.
No, le dice, ve a acostarte, yo no te llamé. Vuelve otra vez la voz y le dice, Samuel, Samuel. Y él va corriendo otra vez con Elí y pasa 3 veces. A la tercera vez, entonces Elí comprende que es Dios quien está llamando al muchacho. Sí. Y entonces él le dice, le aconseja, le dice, mira, vas a ir a acostarte y cuando escuches de nuevo la voz, vas a decir, heme aquí, que tu siervo escucha. Y esto es importante, porque cuando nosotros leemos después de esto, de la manifestación de Samuel, de Dios a Samuel, pasa una cosa muy interesante. Y es que dice la palabra que Dios se manifestó a Samuel por la palabra. Y dice que fue Samuel reconocido de Dan hasta Berseba como profeta del Señor, y éste no dejó caer ni una sola de sus palabras. Entonces eso nos habla de una obediencia excelente, de una obediencia que cuando Dios hablaba, Samuel cumplía. Precisamente esto que estamos leyendo de 1 Samuel 15:22 es una orden que Dios le da a Samuel. Le dice Dios a Samuel, ¿hasta cuándo te vas a lamentar por este hombre Saúl? Sí. Yo ya lo deseché. El Señor le habla de lo que éste hizo y entonces Samuel se levanta a hablarle esto. Sí. Y entonces podemos ver cómo es que en Samuel había obediencia, pero en Saúl no. Y aunque Saúl quería presentar una ofrenda a Dios, un sacrificio, no era agradable porque no había obediencia. Y eso es terrible. Es muy terrible. Entonces, esto habla una vez más que Dios quiere tenernos a nosotros de cerca. Amén. No quiere tenernos a nosotros en un territorio que nosotros no vayamos a crecer, porque en el sacrificio no se crece. En el holocausto no se crece, sino en la obediencia donde Él puede perfeccionar al profeta, donde Él puede perfeccionar el sacerdocio. Amén. Por eso es que el profeta le dice, pues, habla Jehová que tu siervo escucha. Aleluya. Y bueno, y ahí a través, ¿verdad?, del oír, como ya hemos compartido, es que viene la fe, viene el crecimiento, viene el gozo, viene la victoria. Y entonces muchas veces, lamentablemente, nosotros estamos quedándonos en una especie de estancamiento porque lo que estamos haciendo es que no estamos avanzando. Y Dios hoy nos está llamando a la obediencia. Y es bueno que nosotros revisemos eso en nuestras vidas. ¿Estoy yo realmente obedeciendo al Señor? Porque hay muchas maneras de desobedecerlo. Por ejemplo, si nosotros desobedecemos a una autoridad, esto no va bien con Dios. La autoridad merece un respeto porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y muchas veces nosotros decimos, pero que yo me siento estancado porque las cosas no me están saliendo bien, las cosas me están saliendo así. Es propio el momento para que nosotros entonces revisemos y estemos a cuenta con Dios. Aleluya. Señor, yo estoy obedeciendo, ayúdame a obedecer. Ayúdame a no romper esto. Ayúdame, Señor, a que yo jamás pueda caer en un estancamiento de sacrificio o holocausto. Porque yo no soy parte ya del macho cabrío. Así es. Ni soy parte de aquel sacerdocio que tenía que venir una vez al año a derramar esta sangre de los machos cabríos para obtener el perdón. Ya mi Cristo hizo un sacrificio, dice la palabra, aleluya, de una vez y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra, pero es una bendición. Y es que también usted mencionó algo muy importante en este momento, y son las oraciones que nosotros presentamos, pero en contra de los siervos. Tremendo. A veces gente viene a la iglesia, se sienta, escucha la palabra, pero como la palabra les duele, la palabra los confronta, es como lija que les raspa, entonces empiezan a orar en contra del siervo de Dios que está predicando. Eso se da muchas veces. Entonces eso ya no obedece a un siervo que está limpio en el corazón. Así es. Sino que cuando Dios a nosotros nos da un siervo para que dirija nuestras vidas, es para que nosotros crezcamos. Es porque nosotros venimos a ser esa oveja. No somos un macho cabrío. Así es. Venimos como oveja a no defendernos.
Fíjate que la oveja tiene una característica, no tiene cuernos aquí en la cabeza, Así no es. se puede defender. Ujú. Y quien la defiende es Es el el pastor. Ujú. Por eso cuando venían a destrozar el oso y el león, las ovejas, David se plantaba de frente a defender esa oveja y Gloria a Dios. agarraba de la quijada, ¿verdad? Así es. Y mataba a todos, porque las ovejas no se pueden defender, tienen un defensor, que Amén. es el pastor, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aleluya. Y miren ustedes qué tremendo esto. La gente, pues siguiendo con el punto, ¿verdad? Sí, Pues hay gente que al verse de esta manera confrontados por la palabra, lo que hacen es pedir en contra del siervo. Pedirle, ay no, Señor, cambia a ese hombre, cambia aquí, cambia allá. Realmente nosotros debemos de entrar, porque es que esto precisamente le sucede a Saúl. Cuando es confrontado por Saúl le dice, bueno, está bien, perdón, ¿verdad? Pero acompáñame y presentamos sacrificio a tu Dios, le dice él, ¿verdad? Sí, sí. Entonces todavía con esto entra lo que dice Mateo 6.1, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo veo que Saúl quería practicar un sacrificio delante de los hombres, pero el sacrificio no era para Dios, sino que el sacrificio era para que dijeran, ay, qué santo Saúl, cómo le presenta sacrificios a Dios, aunque él mismo sabía que había estado en pecado. O hay otras personas que quieren orar, que quieren interceder y que quieren pedir por sus familias, por ejemplo, pero toda su casa está de cabeza. Y entonces hacen ayunos, hacen oraciones y se sacrifican, van al Cerro Quemado, van a las montañas, van al monte, a los bosques, van a todos lados a orar, presentan sacrificios, hacen actos proféticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son capaces de poner en orden su casa. Y entonces la oración, aunque estén orando revés y derecho, esa oración no tiene efecto alguno. Sí, ¿Por qué? Porque sí. hay un desorden, hay una desobediencia, porque la palabra dice que nosotros tenemos que ordenar nuestra casa. Sí, y bueno, y no solamente eso, sino que también por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Amén. Sí, sí, ordenar nuestra casa es bíblico. Los pasos nuestros, ordenarlos, también es bíblico. Amén. Y hay un gran peligro ahí porque muchas veces dentro de esos periodos egoístas, podríamos decir, de unos pedidos, entonces estamos calificando con epítetos al pastor que Dios nos puso para llevarnos a una mejor vía, para llevarnos, para dirigirnos, para conducirnos, que en este caso el pastor de los pastores, nuestro Jesús. Y es maravilloso esto porque también nos hace ver que nosotros debemos de sincerizar nuestra alma, nuestro corazón, cuando estamos mal, porque muchos de nosotros no somos perfectos. Jesucristo nos está perfeccionando, pero muchas veces nosotros queremos imponer una agenda. La agenda ya tiene dueño, la agenda tiene un diseño, la agenda espiritual tiene un impulso y está en la mano del Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de aprender que es mejor acatar la orden del Señor y nosotros no poner los bueyes delante de la carreta, porque ya estaríamos nosotros empujando una agenda personal y es importante para crecer. Si mi vida se está sintiendo afectada por una u otra razón, no buscar a un culpable, sino reconocer en obediencia que nosotros hemos fallado y que tratar de justificar esa falla nos va a hundir más a nosotros. Así es. Entonces, cuando hay obediencia, nosotros venimos y en sacrificio, verdad, espiritual maravilloso de obedecer a Dios, podamos entender nosotros que solo a través de ese camino expedido por Cristo, ¿verdad?, nosotros podemos encontrar el camino más maravilloso para nosotros avanzar, que es el de la obediencia.
Bueno, Aleluya. Saúl se estancó, diríamos. De hecho, le quitaron el reino. El reino, sí. Y- Para y empezar. eso es terrible. Para empezar, ¿verdad? Y dice No. aquí, fíjense ustedes, dice, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y a veces Dios quiere que nosotros simplemente obedezcamos para ser bendecidos. Tan sencillo que es eso. Sencillo. Sencillo. Bueno, aparenta ser sencillo, porque para algunos es bien difícil. La carne lo pone difícil. Sí, supongamos, ¿cómo podríamos graficar esto? Miren, pues, por ejemplo, está una persona que pasó orando mucho tiempo por un trabajo, por ejemplo. Y resulta que de repente le sale un trabajo, pero ahora el trabajo le absorbe todo el tiempo y no puede estar en la iglesia. Ya no puede buscar de Dios. Es más, ya ni se acuerda de orar, ya no se acuerda de buscar, ya no adora, ya no busca, ya no lee, ya no nada. Y todavía agarra y dice, no, es que este trabajo me lo dio Dios. Y como Dios me lo dio, yo me tengo que esforzar. Sí, pues, esfuérzate, sé valiente, todo lo que tú quieras. Pero tienes que obedecer la voz de Dios. Tienes que acercarte a la casa de Dios, tienes que buscar la presencia de Dios. Y entraba algo que a mí me llama la atención que usted habló, podríamos hablar de Génesis, el capítulo 3. Sí. Y está Dios hablando con este Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondiste? Y él dice, Señor, es que... y ya no sabía ni qué decir. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dice el Señor. La mujer que tú me diste, dice él. Sí. Y no hay un reconocimiento de la culpa propia, de la responsabilidad de la desobediencia, sino que se busca a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y de ahí para allá culpables antes de mí. Pero lo primero es reconocer mi condición. Si Saúl hubiera reconocido su condición delante de Dios, como lo hizo David en su momento, Dios no lo hubiera desechado, porque por el arrepentimiento su misericordia se hubiera presentado. Pero este no se arrepintió. Y Dios sabía que el corazón de Saúl no estaba bien y que no había arrepentimiento en él. Entonces, dice aquí, obedecer es mejor que un sacrificio. Amén. Fíjate que el problema precisamente que tenemos en este mundo es por una desobediencia. Sí. El pecado es por una desobediencia. La muerte es por una desobediencia. La falta de echar hacia adelante para nosotros poder progresar. Ahora tenemos que ver altas y bajas, ahora tenemos que ver miseria, ahora tenemos que ver riqueza paralela. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy, las naciones enseñoreándose de los hijos de Dios, todos los problemas, toda la corrupción, toda la presión, toda la falta de respeto fue por una desobediencia. Así es. Todo lo que experimentamos acá, miren lo difícil que es desobedecer a Dios, porque Dios creó un diseño maravilloso, precioso. Amén. Incluso le dijo al hombre, creced y multiplicaos y vamos a tener un mundo precioso. Incluso la muerte no existía, no iba a existir, pero entramos en desobediencia. Y el enemigo es tan astuto, el Señor lo reprenda, amén, que muchas veces quiere entrar con esas cositas que aparentan ser, que no son desobediencia, y nosotros como que miramos hacia eso, y entonces como que coqueteamos con eso, que una sola vez no hace nada, que es una vez, qué sé yo, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios habla de que le obedezcamos, Él sabe la carta que se está jugando. Así es. No podemos estar como Sansón. No. Jala y estira con Dalila hasta que nos quiten los ojos. Fíjense ustedes que dice aquí, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hablamos ya de que necesitamos aprender a escuchar, pero no solo basta con escuchar, sino que prestar atención a lo que nos están diciendo. Porque muchas veces nosotros nos sentamos aquí en la casa de Dios, está el predicador hablando y nosotros sí estamos oyendo, pero no escuchamos con nuestro corazón.
Y entonces el predicador pasa 1 hora, 2 horas predicando. Nosotros salimos del culto, llegamos por ahí, nos encontramos con alguien y nos dice: vos, ¿cómo estuvo el culto? ¡Ja! Vieras, maravilloso, precioso, excelente. El Señor se derramó, el Señor hizo aquí, el Señor hizo allá. ¿Y de qué se trató la prédica? No sé, pero estuvo buena. Y entonces realmente muchas veces nosotros no prestamos atención. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, nosotros venimos a prestar atención a la instrucción que Dios tiene para nosotros, porque es una instrucción de vida. Es como que viniéramos nosotros a la escuela. Estamos como en una universidad donde se nos están graduando para que nosotros vayamos a la eternidad a cumplir con el mandato de Dios. Y si nosotros no prestamos atención, por ejemplo, digamos ahorita Guatemala está pasando por un trámite o por un paso, por un momento muy tremendo en la historia. Tenemos que escoger a las autoridades de que van a gobernar sobre nosotros. Y muchos de los cristianos, lamentablemente, no escucharon la voz de Dios. No prestaron atención a lo que el Señor quería. Por ejemplo, hay muchos cristianos que no salieron a las urnas. ¿Por qué? Porque, no, ya sabemos quiénes van a quedar, ya sabemos esto. Y entonces, ¿dónde está que nosotros somos embajadores y representantes de Cristo Jesús en este tiempo como la mano de Dios para poner y quitar reyes? ¿Dónde está que nosotros tenemos un deber con Dios primeramente de ir a votar porque es nuestra patria, es nuestra nación la que nos han dado? Y tenemos que ir con la revelación de Dios, con el entendimiento y la sabiduría de Dios a poder ir y poner el voto donde sea que Dios nos diga. Pero muchos no entendimos, no prestamos atención al momento tan crucial que nosotros estamos pasando. Miren ustedes, fácil es que pase este tiempo de elecciones, pero los 4 años que vienen, quién sabe cómo nos va a ir. Porque la Biblia dice, mire, la Biblia es excelente, porque la Biblia dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Y nosotros aquí estamos viendo que puede venir un gran mal sobre nosotros si no escogemos a quien debemos de hacer o quien debemos de poner atención. Y si Dios tal vez nos está hablando, Dios nos está diciendo, por aquí quiero que vayan por allá. Quiero que hagan esto, estamos hablando de las elecciones, pero lo podemos hablar de todo, pues, ¿verdad? Sí. Podríamos hablar, por ejemplo, de cuando yo voy a buscar un trabajo. ¿Qué trabajo quiere Dios para mí? Porque tal vez yo no obedezco la voz de Dios y de repente, me ofrecen a mí un trabajo en el table dance, aunque yo sea cristiano, y me voy. Pero ¿será que eso es lo recto o lo correcto que Dios quiere para mí? Yo diría que no. ¿O qué diría el Señor? Digamos que el Señor quisiera ponerme a mí a trabajar como un corredor de bolsa. ¿Qué haría yo con ese trabajo? ¿Cómo obraría yo ahí? ¿O podría trabajar yo en los bomberos? Pero ¿cuál sería mi relación con Dios? ¿Será que lo estoy obedeciendo? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Porque les aseguro yo que hay miles de pastores que están metidos en cualquier trabajo menos en el que tienen que estar. Y hay un montón de gente que no debería de ser pastores, que están metidos como pastores, que no deberían de estar ahí porque no supieron prestar atención a lo que Dios quería. Y entonces, a veces nosotros nos presentamos a orar y entonces nuestra oración no es efectiva porque no obedecemos, porque no prestamos atención, porque queremos presentar un sacrificio y no queremos presentar la obediencia. Sí. Sino queremos, ¿cómo se dice eso? Satisfacer nuestros propios deseos en lugar de satisfacer los deseos de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto interesante. Fíjate que el Señor anda buscando un pueblo que quiera escucharlo. Cuando la palabra dice el prestar atención es muy importante, porque en la atención hay una intuición de Dios. Amén. Hay una instrucción de Dios. Entonces nosotros debemos de aprovechar y derramar todos nuestros recursos mentales. Aleluya. Para que el Señor pueda perfeccionarnos y pueda prepararnos en esa atención que necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, en las naciones donde hoy día pues se está presentando esa tormenta de oscuridad
que quiere destruir y que quiere enseñorearse, nosotros debemos escuchar a sus mejores hijos y sacar a sus hijos del territorio meramente terrenal a ir a un lugar a escuchar la voz de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere, como se iba Daniel, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hacemos aquí en Babilonia? Amén. ¿Cómo vamos nosotros a salir de esta situación? Buscando los recursos de Dios, prestando los oídos a Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos más atención a la prensa, a lo que nos dice este, a lo que nos dice aquel. Así Entonces, nuestros oídos y nuestra atención tiene que estar puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor O sea, y consumador de eso. Y entonces vayamos al paquete completo. El autor y el consumador de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Sigue diciendo acá, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Tremendo. Y es que cuando nosotros somos desobedientes a la voz de Dios o a sus mandatos, nos volvemos en rebeldía en contra de Dios. ¿Cómo así, hermano? Preguntará usted. Y yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta en que estamos en rebeldía en contra de Dios. Por ejemplo, puede estar una madre en este momento intercediendo por sus hijos, pidiendo por ellos, clamando por ellos, que no está mal. Pero tal vez a esta mujer Dios le dijo, déjalos en mis manos y deja que yo obre. Pero ella, Señor, ay, Señor aquí, Señor allá, Señor más para acá, y mis hijos aquí, y mis hijos allá, y entonces, pero no solo está orando, sino que está jalando a sus hijos y obligándolos, y entonces no deja que Dios haga la obra que Él quiere hacer. Sí. Y entonces, en balde es la oración, y en balde es que Dios le diga, mira, yo me voy a hacer cargo, cuando nosotros mismos metemos las manos en el fuego por las cosas que no las deberíamos de meter, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos dice, haz tal cosa, bendice, por ejemplo, a tal persona. No quiero. Y uno está en rebeldía, pero está orando porque quiere más. Entonces, esto no obra a favor nuestra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice, y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Es iniquidad porque el que sabe que hacer el bien es un inicuo, pero no la está haciendo, sino que sigue en el pecado. Y hay gente que está en su pecado, hay personas dentro del Cristo Jesús, dentro de la iglesia de Cristo, que andan, por ejemplo, en fornicaciones, andan en adulterios y están predicando la palabra de Dios. Y están orando por la gente y están ministrando a la gente y no se dan cuenta, o más bien no se quieren dar cuenta de su propia condición. Y entonces esa rebeldía, esa desobediencia se convierten en iniquidad e idolatría. ¿Y por qué se convierte la desobediencia en idolatría? Preguntarán ustedes. Y la cuestión es que cuando no obedecemos la voz de Dios, dejamos de ser teocráticos para ser egolátricos. Nosotros nos egolatramos a nosotros, nos damos es el pecado de Luzbel, pues, sí, para que me entiendan. Sí, sí. Queremos ser más altos que Dios y queremos ser Dios en lugar de que Dios obre. Eso fue el pecado de Luzbel. Sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. O sea, cuando uno empieza a desobedecer, uno quiere empezar a subir sobre aquellas alturas. O sea, nos encontramos que nosotros también somos merecedores, como que nosotros podemos hacer propuestas. Y entonces empezamos nosotros a construir nuestra propia causa, por la cual es el pecado de Nimrod. Empezamos nosotros a construir nuestro propio nombre, nuestra propia fama, nuestra propia manera, porque así muchas veces se camina en los caminos del Evangelio, queriendo nosotros establecer las cosas que están bajo nuestro propio orgullo. Así es. Entonces empezamos a caminar por un camino de idolatría, egocéntrico. Y aunque usted no lo crea, ese tipo de cosas se está dando hoy en la iglesia evangélica. Así es. O sea, estamos construyendo
ese pecado de adivinación, como dice aquí, ¿verdad? Es como un pecado de adivinación, ¿verdad? O sea que es como faltarle el respeto a Dios, no tener algo en concreto para presentarle al pueblo, para sacar al pueblo de una situación difícil. Entonces estamos construyendo nuestra propia enramadita, estamos tratando de alimentarle, de echarle nosotros nuestra propia agüita al margen de lo que es la obediencia a Cristo. En general nos estamos convirtiendo como en Basti, Sí. queriendo tener una fiesta aparte de la de Dios. Y fíjense ustedes que estaba viendo yo lo que dice la palabra, permítanme un segundito, dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Padre Santo, es terrible. Y entonces, miren pues, ¿por qué cuando nosotros estamos leyendo esto, dice aquí, vamos a ver dónde está, un poquito más abajo, aquí, no, aquí arriba. Entonces dice, como iniquidad e idolatría. Para simplificarlo, para que entendamos esto de la idolatría, porque estamos hablando de ídolos. Cuando yo no obedezco la voz de Dios, estoy desechando a Dios y le estoy dando lugar a un ídolo, sea la pasión de las riquezas, que podría ser Mamón, el dios de las riquezas, podría ser Moloc, podría ser Jezabel, porque tal vez pónganle ustedes, están orando, o no ustedes, primeramente Dios que no, ¿verdad? Pero digamos alguna persona está orando de manera jezabélica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella quiere hacer su voluntad, es una mujer la que quiere hacer su voluntad y gobernar sobre el pastor, gobernar sobre las ovejas, y ella quiere hacer su voluntad y quiere ella gobernar, es un espíritu inmundo. Entonces ese es un ídolo. Por ejemplo, está Acab también. O está Absalón, que podríamos hablar del que parte las iglesias, por ejemplo, del que hace contrataciones con otras personas y está presentando una desobediencia delante de Dios que lleva al pueblo a la idolatría. Podríamos meter ahí a Balaán también. También, las riquezas. Las riquezas. Por ejemplo. Entonces, tal vez, como decía usted, estábamos orando por $1 millón, pero tal vez somos malos administradores o tal vez con ese $1 millón nos vamos a perder. Sí. O como aquel hombre que usted me contaba que le habían dado $15 millones y se fue al mundo y se le olvidó todas las promesas que le hizo a Dios. Que le hizo a Dios. Cuéntenos. Sí, es tremendo eso, porque muchas veces nosotros estamos marcados por un tipo de situación y entonces nos emocionamos. Y entonces venimos y traemos muchísimas promesas a Dios, pero cuando la realidad se presenta, esa es otra, ¿verdad? Entonces se va uno con todo ese dinero, ¿verdad? Y ya nos olvidamos de aquellas cosas, que es lo que nosotros aprendemos. Mire, cuando nosotros venimos a orar, nosotros no podemos ponerle una agenda a Dios, porque venimos a que Dios sea el que nos dé esas cosas. ¿Y qué tal si Dios está viendo que a través de esas cosas que tú quieres, que yo quiero, vamos a entrar en un periodo difícil? Sí. Entonces, el punto acá es que si nosotros venimos a orar delante de Dios, nosotros deberíamos suplicar, Señor, si es tu voluntad. Ahí está. Porque esa fue la oración de nuestro Jesús. Ejemplo modelo. Así es. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Amén. Ese es el punto. Sí. El modelo, el líder modelo de la oración. Mire cómo oró a su padre. Y él bien podría decirle, yo soy tu hijo, tú me amas, tú me has dado el honor de ser el rey de gloria, pues yo quiero esto. No. Él dice, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Pero que no se haga como yo, sino como tú. Eso es obedecer. Amén. Esa es la obediencia en general. Que nosotros podamos mermar en nosotros.
para que sea Dios quien nos dirija todos los días de nuestra vida hacia donde nosotros tenemos que llegar. Sí, la figura, por ejemplo, de Juan el Bautista, cuando vienen donde Juan el Bautista y le dice, mira Juan, el hombre de que tú hablaste, que tú bautizaste, está allá por el otro lado del Jordán, está bautizando. ¿Y qué dices tú a esto? Y entonces él dice, bueno, yo soy el amigo del esposo. Es una figura muy importante porque el amigo del esposo en aquel tiempo era el que ayudaba a preparar una boda. Amén. Entonces, él era el ayudante. Y entonces ahí es donde viene la figura que todos conocemos. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es obedecer. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos en oración y le decimos, Señor, esto tengo delante de tu presencia, pero como tú eres el que tiene tus pensamientos más altos que los míos, Señor, que se haga tu voluntad. Muéstrame la verdad. Muéstrame, Señor, esto. Muéstrame tu gloria. Y el Señor, ya con un pensamiento, con una oración, con una conversación establecida, en humillación, en obediencia, el Señor va a tomar en cuenta tu pedido. Pero al Señor no lo podemos forzar, no lo podemos presionar, porque no tenemos la capacidad, ni la calidad, ni moral, ni espiritual para hacerlo. Así es. ¿No lo Sencillo como eso. Sí. Fíjense que dice la Escritura en 2 de Pedro 1:19. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ante todo, sabed esto, que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Gloria a Dios. Me hace falta algo aquí. Dice, vamos a ver, déjenme ver. Porque hay un pedazo donde nos dice que no podemos tomar esta palabra a interpretación personal. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Aquí está, ya lo encontré. No está lo en el es. 20. Dice, brillen vuestros corazones, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, fíjense ustedes que yo quiero que ustedes se den cuenta de esto y que ahora nosotros tenemos que estar pendientes a lo que Dios nos dice. Si nosotros queremos entender y obedecer la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios, porque usted decía, ¿verdad?, que nuestro Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo tengo que aprender a entender cuál es la voluntad de Dios para obedecerlo a Él. Entonces, yo puedo entender que muchas veces nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios porque no leemos, porque no nos damos a la tarea de escudriñar a Dios o de conocerle, pues, ¿verdad? Y venimos a la iglesia como quien dice por default, como quien dice por obligación, o de repente tal vez venimos porque, bueno, ya se hizo parte de mi vida estar en la iglesia y nada más. Sí. Pero no vamos más allá. Y poder obedecer a Dios es ir más allá. Cuando nosotros vamos al relato de los 3 valientes de David, por ejemplo, encontramos que David estaba en una roca y él suspira, porque él dice vehementemente, David dijo, ¿quién me diera de beber del pozo del agua que está en Belén? Aquellos 3 hombres, al escuchar esa oración que salió de la boca de David, inmediatamente se levantaron, traspasaron el campamento enemigo, fueron por el agua, regresaron a David y se la presentan, y David no puede ni siquiera beber esa agua, porque él dice, me libre Dios de tomar esta agua, porque ellos pusieron su sangre en esto. Sí. Es decir, ellos entregaron su propia vida para obedecer mi mandato. O en pocas palabras, pues, nosotros tenemos que aprender a escuchar aún el susurro de la palabra de Dios en nuestro corazón.
¿Y por qué? Porque si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no vamos a poder atender a lo que Dios quiere. Definitivamente. Y otro ejemplo también que es muy lindo y trae también luces a un programa de esta naturaleza es el ejemplo de Gedeón. Sí. Gedeón quería hacer su propia ruta. Su propia ruta. Y entonces Gedeón es tipo de las personas y los feligreses que vienen a la iglesia del Señor a imponer una ruta, no a adecuarse a la ruta que el Señor le entrega al líder. Sí. Entonces, al no adecuarse a la ruta del líder, que aunque usted no lo crea, es la ruta de Dios, entonces entramos en una situación de desobediencia. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Otra vez. Y siempre se quedan cosas en el tintero. Es para que se queden picados. Es para que usted tenga más ganas de platicar y de seguirnos en esta transmisión que es tan bella. Amén. Amén. Bellísima. Entonces damos gracias a Dios para que nosotros volvamos otra vez, ¿verdad?, a encontrarnos aquí en este punto de encuentro. Maravilloso a través de estos medios de comunicación que Dios ha dado a luz de las naciones y donde nosotros, ¿verdad?, oramos al Señor para traer temas tan interesantes como esto, como la obediencia, por ejemplo. Gloria a Dios. Sí, sí. Y pedimos al Señor por cada uno de los que están aquí y de los que están allá, por supuesto, allá con ustedes en su casita, para que el Señor les bendiga, les guarde y les cubra, y que el Señor pueda poner en ustedes esa palabra, ese entendimiento, esa revelación que tanto necesitamos, porque el día ya se acerca. Cristo viene pronto y viene por nosotros. Y es importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para que en aquel día el Señor nos haya aceptos y podamos ser arrebatados en las nubes y poder ir con Cristo, ¿verdad? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Maranata. Padre, gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, tan lindo, tan hermoso, Padre, que tú nos has permitido, Señor, expresar, Señor, esta comunicación que descendió de ti, Señor. Tú dices que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Señor, que eres el Padre de las luces, Señor, en el cual no hay sombra ni sombra de variación, ¿verdad? Gracias te damos, Padre Santo, por darnos la oportunidad de ser de bendición para un pueblo, Señor, que ama tu palabra, para un pueblo que está dando seguimiento y para un pueblo que está prestando atención, Señor, especialmente en estos últimos días, cuando tú dijiste, ciertamente vengo en breve. Y nosotros como tu iglesia, Señor, volvemos a decirte una vez más desde esta plataforma, sí, ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en la oración del justo. Ha sido un gusto, un placer y un privilegio poder transmitirles este mensaje. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos